Curso de Leyes No Ágidas, clase 28 del Rabino Ariel Grossman. El respeto al Creador, parte 3. Se aclara que esto es una transcripción de la clase en referencia con mucho resumen y notas al pie del transcriptor y que probablemente y sin intención, tiene errores, por los cuales extiendo mis disculpas al Rabino Grossman y a ustedes. En caso de tener alguna observación para el transcriptor, referirse a bredolamsantacruzesdistribución@gmail.com. Salom, salom a todos. ¿Cómo les va? Qué alegría estar de nuevo con ustedes en este episodio número 28 de nuestro curso de Leyes No Ágidas, que es el manual de instrucciones del Eterno para todos los seres humanos. Es muy importante este aprendizaje para poder conducirnos de acuerdo con la voluntad del Eterno y recibir todas sus recompensas en este mundo, en el mundo venidero y en la resurrección de los difuntos, en la época del Mesías. Todos los gentiles justos, es decir, todos los noágidas practicantes, van a ser parte y protagonistas de esa gloria. Y, por supuesto, también podrán vivir una vida significativa gracias a estas instrucciones que el Eterno nos heredó a través de los sabios de Israel y de todo el pueblo de Israel, quienes guardaron estas enseñanzas de generación en generación. De eso se trata nuestro curso. Por supuesto, este espacio es auspiciado por el Gran Templo Paso de Buenos Aires y por todos ustedes, que durante la semana se comunican con nosotros y nos dicen: Rabino, quiero ser parte y protagonista. Quiero ayudar y colaborar con esta expansión de la luz de la Torá para todas las naciones. También se comunican por WhatsApp y nos dicen: quiero dedicar una clase para la salud, éxito y bienestar de nuestros familiares. Estamos en la tercera clase de las leyes y normas de respeto al Creador. Recordemos que uno de los principios no ágidas es expresar temor reverencial y respeto al Eterno. Consecuentemente, esto implica no ofender ni blasfemar al Eterno con las diferentes actitudes, palabras y acciones que estuvimos describiendo en las últimas dos clases, donde el tema está explicado con mucho detalle. Si gustan, pueden ir al canal Luz de la Torá y revisar la clase 25, 26 y 27, donde explicamos estos temas. Hoy vamos a continuar hasta finalizar lo concerniente a las leyes de respeto al nombre del Creador, y luego vamos a empezar con las leyes correspondientes a juramentos y promesas. Explicaremos qué tipo de juramento y promesa puede hacer un noágida, cuáles son válidos, cuáles no son válidos, y cómo desatar una promesa si la persona la hizo y no puede cumplirla. Todo esto vamos a hablar hoy. Como saben, siempre estudiamos del libro Los 7 Principios Divinos, del Rabino Weiner. Estamos en el inciso 10 del capítulo 2 de las leyes de respeto al Creador, y dice lo siguiente. Está prohibido nombrar uno de los nombres privativos y específicos del Creador, incluso traducidos a otro idioma, en un lugar donde hay suciedad. Por ejemplo, en un baño, en una casa de baño donde la gente anda sin ropa, o en una playa, que es similar, ya que es una ofensa para el Eterno decir su nombre cuando hay gente desnuda o en lugares sucios. Esto incluye también nombrarlo cerca de un basural o lugares similares, o en sitios donde hay mal olor. Todo eso es una falta de respeto al Creador. Consecuentemente, no hay que pronunciar el nombre de Dios en esos lugares. La persona debe retirarse de esos sitios y recién allí pronunciar una plegaria o palabras de alabanza. Hablamos de los nombres privativos de Dios, es decir, nombres dirigidos exclusivamente a Él. Por ejemplo, en español serían Eterno, Creador, Dios o Señor. Esto se diferencia de nombres que no son privativos de Dios, sino calificativos de sus cualidades y atributos, como por ejemplo, el benevolente, el piadoso o el confiable. Esos sí se pueden mencionar en lugares donde hay suciedad, porque no son nombres exclusivos de Dios, ya que también hay personas a las que se les puede llamar piadosas, benevolentes o confiables. Pero cuando hablamos de los nombres exclusivos de Dios, sí está prohibido nombrarlos en lugares sucios o donde hay gente con poca ropa. Ahora van a ver por qué el pueblo judío acostumbra no escribir el nombre de Dios completo, sino poner Dios o alguna otra forma de abreviación, de tal manera que no esté todo el nombre escrito. A veces también se modifica el nombre original de Dios en hebreo.
Por ejemplo, en vez de decir o escribir Elohim, que es uno de los nombres de Dios, se dice Elohim, con K. También se puede decir Hashem, que significa el nombre, y no el nombre directo tal cual es. Está prohibido eliminar o romper los nombres sagrados de Dios, porque obviamente es una falta de respeto y una deshonra que un nombre sagrado escrito sea destruido. Consecuentemente, es conveniente no escribirlo de forma completa, porque si uno lo escribe, puede ocurrir que después termine destruyéndolo. Por ejemplo, si uno escribe en un papel o en un cartel el nombre de Dios tal cual se escribe, y luego ese cartel o anuncio termina su utilidad, surge un problema. ¿Qué se hace con eso? Si uno lo tira a la basura, estaría tirando o destruyendo el nombre de Dios. Por eso se escribe Dios, para que no sea el nombre completo y luego pueda descartarse sin incurrir en una deshonra. Otra alternativa es cambiar alguna letra del nombre propio de Dios, como en el caso de Elohim, al que se le cambia una letra y se escribe Elohim, para que no tenga la misma santidad que requiere el nombre de Dios escrito correctamente y así pueda ser descartado sin deshonra. Los nombres propios de Dios en hebreo, con el solo hecho de borrarlos o borrar una de sus letras, implican una ofensa al Eterno. Hay un versículo en los profetas que dice, que el nombre de los malvados sea borrado. De manera similar, cuando una persona nombra a alguien malvado, como Hitler, se dice, Yimach Shemo, que significa que su nombre sea borrado. Lo mismo podría decirse respecto de un ídolo, que su nombre sea borrado. Pero no se puede escribir un nombre de Dios y luego borrarlo, porque sería como arrepentirse de haberlo escrito, lo cual es algo muy grave. ¿Cuáles son los nombres que está prohibido borrar? Son, el nombre de 4 letras, el tetragramatón, también Adonai, que quiere decir Señor, Elohim, Eloah, Sadei, Tsebaot, Elle, y otros nombres en hebreo. No hay que decirlos así nomás. Los pronunciamos recién solamente para explicar cuáles son los nombres que no se borran, pero en realidad no hay que pronunciarlos sin necesidad, porque sería una ofensa pronunciar sin sentido el nombre de Dios. Como está prohibido borrar estos nombres, por lo tanto, hay que evitar escribirlos para después no tener que borrarlos, salvo en un contexto de plegaria o de libros en los que sí está permitido. Seguimos con el libro. Está prohibido escribir los nombres sagrados de Dios sin necesidad, por si ese trozo de papel o esa escritura llegara luego a una situación, conducta o acción de desprecio. Por ejemplo, uno escribe algo y después eso que escribió caduca o, por algún motivo, ya no tiene utilidad y debe ser descartado. ¿Qué vas a hacer con ese papel? Tenés que tirarlo. Y si tiene escrito el nombre de Dios, ¿qué vas a hacer? Por eso es mejor no escribir el nombre de Dios directamente como está escrito, sino con una modificación y así se puede descartar. El solo hecho de escribir el nombre de Dios sin necesidad ya es un desprecio. Así como está prohibido pronunciar el nombre de Dios sin sentido, como dice el versículo, no tomarás mi nombre en vano, escribirlo es semejante a pronunciarlo. Pronunciarlo está permitido solamente en un contexto de alabanza oral. Y escribirlo, como dijimos, debe hacerse con cuidado, por ejemplo, Deos, de uno os, o alguna forma semejante. Entonces, ¿qué pasa con los escritos, libros u otros materiales que tienen escrito el nombre sagrado y se arruinan, se gastan o se rompen? Dijimos que, en principio, no hay que escribir los nombres de Dios sin necesidad. Pero en los libros sí se tienen que escribir, obviamente en hebreo, español u otros idiomas. Sin embargo, esos libros tarde o temprano se gastan y deben ser descartados. ¿Qué se hace cuando hay que descartar un libro? Está prohibido tirarlo a la basura, porque si tiene cualquier nombre sagrado de Dios escrito en él, tirarlo a la basura sería un desprecio. ¿Qué hay que hacer? Hay que colocarlo dentro de una caja o dentro de una vasija y enterrarlo. Esa es una forma de descarte con respeto, ya que no se lo quema, no se lo rompe ni se lo tira. Otra forma es tomar los libros antiguos y comprimirlos.
Hay varias formas de tratar este material y las comunidades judías suelen tener esto organizado. En la mayoría de los lugares donde hay comunidades judías, existe un espacio dentro de las instituciones judías donde las familias guardan libros o papeles que tienen escritos los nombres sagrados de Dios, para que se pueda disponer de ellos de una forma correcta. Claro que cada vez hay menos libros físicos, porque muchas de las nuevas publicaciones son electrónicas. Pero los libros que entran en desuso, al igual que artículos sagrados como los tefilín, las filacterias que los varones judíos se colocan, las mesuzot con sus pergaminos, y ni que hablar de los rollos de la Torá, el talit, el manto sagrado, tanto los que usamos en el cuerpo como los mantos para envolvernos, y otros objetos sagrados semejantes, se colectan. Una vez por mes o una vez por año, pasa un camión por las comunidades, y todo este material se comprime y luego se entierra en el cementerio judío. Los noágidas también pueden colectar este material y ponerlo dentro de una caja o una vasija. Cuando tengan la oportunidad de enterrarlo, pueden hacerlo en la playa o en algún lugar permitido, enterrándolo profundamente y de forma respetuosa. Si hay muchos libros que entran en desuso, se pueden utilizar para dos cosas. Una posibilidad es reciclar el papel para hacer material de Torá. Es decir, se toman esos libros y se reciclan para hacer otro libro de Torá. Esto no se considera un desprecio, porque el mismo papel se usa para hacer una nueva obra de Torá y además se ayuda a la ecología. Otra opción es colocar este material comprimido como cimiento de edificios destinados a la Torá, por ejemplo, en los cimientos de una sinagoga o de una escuela judaica. Seguimos leyendo. Dice lo siguiente. Así también está prohibido nombrar el nombre de Dios, incluso en el contexto de una plegaria, en un lugar no respetuoso o no adecuado. Hay lugares que no son adecuados para rezar, como por ejemplo el baño, la bañadera, un sauna, una discoteca o lugares donde hay varones y mujeres bailando, tomando o haciendo cosas indecorosas. No es digno decir el nombre de Dios donde hay promiscuidad, suciedad o desnudez. Eso es una falta de respeto. No se debe decir el nombre de Dios allí, incluso si la persona quiere rezar. En realidad, no se debe rezar ahí. Tiene que correrse de ese lugar, salir de allí y no rezar delante de esas cosas. Tengamos en cuenta que, cuando hablamos de esta normativa, hablamos de cómo practicarla hoy. Hablamos de una legislación y de una práctica vigente. La Torá está vigente para cada momento y lugar. Por eso cité el caso del sistema de colecta de las comunidades judías para el material sagrado. Es necesario concentrarnos en cómo se hace esto hoy en día. Entramos ahora en el capítulo 3 del libro del Rabino Weiner, los 7 principios divinos. Vamos a poner en contexto qué significa juramento y qué significa promesa para el noágida. Cada persona noágida tiene el deber, como ser humano racional, de cumplir su palabra y obviamente no transgredirla. Por eso, como existe el deber de cumplir la palabra, es un gran beneficio para las personas evitar al máximo jurar y prometer. Con eso se salvan de muchas cosas. Como la persona tiene el deber de cumplir lo que dice, y muchas veces dice algo en determinadas circunstancias sin darse cuenta de que lo que promete o jura no es realizable o posible de cumplir, luego queda obligada por lo que dijo. En el momento lo dijo emocionado, pero ahora tiene que cumplir. Por eso es mejor no hacerlo desde el principio. Es decir, lo principal es tratar de no jurar y no prometer nada. En el lenguaje del Talmud hay 5 palabras en hebreo muy fuertes: enséñale a tu lengua a decir, no sé. Si te preguntan, ¿te comprometes a algo?, vos decís, no sé, lo voy a ver, lo voy a pensar. Porque si decís que sí, la palabra de un ser humano tiene poder. Tiene mucho poder. Ahora vamos a ver cuál es el poder de la palabra del ser humano, y cómo su poder creador para modificar la realidad deriva del Eterno. El ser humano fue creado a imagen y semejanza divina. Dios creó el mundo con la palabra, y Dios dialoga con el ser humano a través de todo el Tanaj. Consecuentemente, cuando una persona da su palabra en compromiso,
tiene que cumplirla. ¿En qué casos sí está permitido prometer? Una persona que está en una desgracia, en una situación complicada o angustiada, puede prometer a Dios algo, para que el mérito de esa buena decisión le asista y la ayude a salvarse de su desgracia. Puede decir, si me salvo de esta desgracia, de esta adversidad, de esta angustia o de este problema grande, voy a prometer tal y tal cosa. Y el Eterno le considera esto como un mérito. Ahora bien, ¿qué tipo de promesas? Obviamente, promesas que tengan un impacto de beneficio para la sociedad o que tengan que ver con el vínculo de la persona con Dios. No cualquier cosa. No tiene sentido prometer, Dios, sálvame de esta enfermedad y voy a dejarme el pelo largo. Eso no impacta en nada, no cambia nada. Hablamos principalmente de prometer tzedaká, beneficio social para su propio vecindario, comedores comunitarios, escuelas u hospitales de su entorno. También puede prometer ante Dios, si me salvas de esto, voy a hacer una generosa tzedaká para la difusión de la luz de la Torá, o voy a rezar todos los días, con ganas o sin ganas, o voy a estudiar Torá todos los días, o voy a armar un grupo de estudio de Torá, lo voy a motorizar y lo voy a impulsar. Nos referimos a ese tipo de promesas o juramentos que Dios considera como un mérito, no a cualquier cosa sin sentido. Lo digo porque es muy clásico que la gente ate un nudo y prometa a Dios. Eso no es nada. Decir, Dios, si me salvas de esto que estoy viviendo, voy a caminar 60 kilómetros, no tiene ningún beneficio real. No es un mérito espiritual. Si una persona jura o promete algo a Dios, tiene que ser una decisión que tenga impacto en la sociedad, una acción concreta de beneficencia o una acción concreta de plegaria. No se trata de rezar una sola vez, sino, por ejemplo, organizar un grupo o una red que sostenga una cadena de rezos de Teilim. Algo que sea significativo. Algo que uno pueda presentar ante el Eterno y decir, mira, esto lo voy a hacer. De nuevo, aquella persona que está en desgracia, en una situación complicada o en algún tipo de angustia, puede prometer a Dios. Tiene permitido hacerlo y decir que, en mérito de esa decisión que está tomando ahora, el Eterno la ayude. El hecho de hacer la promesa le dará fuerzas para cumplirla. Porque en ese momento tiene problemas, está en desgracia, está caliente por la situación, y promete. Pero cuando la situación se enfríe, habrá que ver si cumple. Entonces, la persona recordará la promesa que hizo, y eso le dará fuerzas para cumplir lo que dijo, incluso cuando ya no esté atravesando la angustia inicial. Cuando pase aquello por lo que estaba pidiendo ayuda a Dios, cuando se cure, se salve o supere la situación, la promesa que hizo le dará fuerza para cumplirla. Dios es un Dios fiel, y la persona también tiene que ser fiel con Dios. Hay muchos versículos en los Salmos que hablan de esto. Por ejemplo, Salmo 116, 14 dice, pagaré al Eterno mis votos. No se puede prometer cualquier cosa. Recordemos que, cuando las personas hacen sus promesas, muchas veces están angustiadas y desesperadas. Entonces sienten que tienen que prometer algo. Pero deben prometer algo real, práctico y posible. Voy a traer un ejemplo. Todos los Sabbat, en la sinagoga, se lee la Torá en público ante el pueblo judío. Nosotros llamamos a 7 varones, y después a un octavo, para que digan una bendición previa a la lectura de la parasá de la semana en el rollo de la Torá. Mucha gente tiene problemas y angustias, y rezamos por ellos junto a toda la comunidad. A veces una persona dice, Rabino, quiero donar $5,000 para salvación. Entonces, como yo sé que está angustiada, no tomo literalmente eso que dijo. Le digo, no. Eso no. Ahora lo decís porque estás desesperado. Doná $100. Algo razonable y lógico. Cuando estás desesperado, no debes hacer una promesa que no tienes posibilidades reales de cumplir. Promete algo normal, razonable y aplicable. Siempre hablamos de cosas que tengan un impacto real.
Especialmente, como dijimos, en todo lo relacionado con estudio de Torá, plegaria, organización de grupos de rezo, visitas a enfermos, acompañamiento a personas en duelo, colectas para vestir a personas necesitadas, y cosas semejantes. Esos son los méritos que Dios considera. No cuestiones que no tienen impacto ni relevancia. Pregunta de un participante: ¿está permitido realizar una promesa al Creador que se puede cumplir, pero en el futuro? Respuesta del rabino: no. Para nada. Tiene que ser algo concreto. Concreto quiere decir que tenés posibilidades de ir y hacerlo. Por ejemplo, si uno dice, iré a Israel en 2030, falta muchísimo para 2028. Vos tenés que prometer algo real, algo que podés comenzar a hacer en ese momento y que realmente vas a hacer. La fuerza de haber hecho la promesa te va a dar ánimo para cumplirla. Es como llevarse uno mismo de la oreja para hacerlo. Lo que vos decís sería una promesa en vano, y ya vamos a ver luego ese tema, porque todavía no hablamos de las promesas en vano. Ahora estamos hablando de las promesas reales, aquellas que le cuestan un esfuerzo a la persona y en las que el haber realizado ese juramento o promesa le da fuerza para cumplir. Esto debe estar dentro del ámbito de lo razonable. No se trata de prometer cosas que no son razonables, sino cosas normales y concretas. Pregunta de un participante: ¿puede ser un arma de doble filo si prometo acabar con los ladrones del barrio? Respuesta del rabino: pero eso no es una promesa. No tiene que ver con la realidad de lo que podés hacer. Debe ser algo que la persona pueda hacer. Las cosas que dependen de otro no deben formar parte de la promesa. Eso depende de la policía. Lo que podés hacer es otra cosa. Por ejemplo, si hablas de la seguridad de un barrio o de un vecindario, podés concientizar al barrio imprimiendo 5.000 folletos con medidas de seguridad. Entonces vos financiás eso. Eso sí, por ejemplo. Otro ejemplo: si en un barrio los policías no tienen un carro policial, y muchas veces los policías de los barrios no tienen recursos ni patrullero para patrullar, podrías prometer hacer una colecta barrial para comprar un patrullero, un auto, y dárselo a la policía. Eso sí. Pero debe ser algo que tenga que ver con la realidad. No palabras vacías que son imposibles de cumplir. Hablamos de cosas concretas. Todo lo que dije son ejemplos de algo concreto que se puede hacer perfectamente. Pregunta de un participante: ¿qué pasa con las promesas hechas al Creador que se olvidan? Respuesta del rabino: ya vamos a llegar a eso. Primero tenemos que ver qué está permitido, después qué está prohibido, y después cómo se hace para desatar las promesas. Son 3 clases diferentes. Estamos recién empezando el tema. Estamos en el inciso 3. Ya explicamos cuando una promesa sirve y tiene sentido. También es digno y alabado que una persona prometa corregir conductas perjudiciales y trabajar en la corrección de sus rasgos de carácter. Ahora, ¿cómo es el caso? Por ejemplo, una persona tenía una costumbre o un hábito perjudicial. Tomo como ejemplo el caso que aparece en un comentario: una persona promete no fumar más y luego recae. El tema es que, cuando una persona promete, debe ser consciente de lo que está haciendo. En primer lugar, debe saber si se trata de una acción permitida o prohibida, y si está permitido prometer sobre eso. En este caso, sí estaría permitido prometer, porque se trata de una acción perniciosa y perjudicial. No hay duda de que fumar es perjudicial. Entonces, la persona, para darse fuerzas y sostener esa decisión, aparte de recurrir a los canales correspondientes, como ir a fumadores anónimos, consultar al médico y establecer todo un sistema de ayuda, puede hacer una promesa. La promesa y la plegaria no vienen a reemplazar lo que tenés que hacer. Vienen a darte una fuerza extra para hacer lo que tenés que hacer y principalmente para sostener esa decisión. Cuando una persona decide algo, muchas veces está entusiasmada e inspirada, pero eso no siempre es estable. Después puede caer.
Eso es normal en todas las personas, porque la motivación es como la electricidad alterna, va y viene. Entonces, no podés medir lo que realmente vas a hacer en un momento de mayor inspiración, necesidad o angustia, porque lo estás haciendo casi bajo presión de la situación. Cuando vos jurás o prometés al Eterno, eso funciona como una ayuda extra para sostener tu promesa cuando ya no tengas motivación, cuando te enfríes. Ahí aparece el tema. Por eso, quien promete tiene que prometer cosas reales. Como decía el gran sabio que escribió el libro El cuidado del habla, una persona que fuma 40 cigarrillos por día y promete fumar 39, ya con eso hizo algo positivo. Porque no está diciendo, voy a dejar de fumar de un día para el otro. Eso muchas veces no existe. En cambio, dice, en vez de 40 cigarrillos por día, voy a hacer el esfuerzo de fumar 39. Eso sí es posible. Entonces, sobre eso sí corresponde prometer a Dios. En este caso no es una promesa relacionada con los preceptos, el rezo, el estudio o una acción social de impacto, sino una promesa para corregir una acción perniciosa y perjudicial. Esto también está permitido y puede ser conveniente para personas que tienen debilidad con el alcohol, hábitos negativos o conductas perjudiciales de carácter. También dice claramente que una condición para hacer esta promesa es que la persona estime que puede sostenerla. Por ejemplo, una persona que fuma 40 cigarrillos por día puede prometer fumar 39, porque 39 lo puede sostener. Tal vez 38 también. Cada uno tiene que evaluar cuánto puede sostener. Pero uno mismo no suele ser objetivo en su evaluación personal, especialmente cuando tiene un vicio o un problema de carácter. Por eso es conveniente dejarse ayudar por buenos amigos, médicos o personas que puedan orientarlo. Si vos estás ayudando a alguien así, podés decirle, mira, hace una promesa gradual. En vez de ir de 100 a 0, cosa que no vas a poder sostener, hacelo de forma escalonada. Cada mes prometer reducir un poco. Quién sabe, quizás eso le ayude. Hasta ahora vimos dos formas en las que está permitido y puede ser conveniente prometer ante el Eterno. La primera es prometer una acción en caso de que Dios lo salve de una desgracia, de una adversidad o de la situación difícil que está atravesando. Esa promesa debe tener un impacto concreto de ayuda al prójimo o un impacto concreto en el servicio a Dios, como plegaria o estudio. Debe ser algo puntual, medido y sostenible, de modo que la persona sepa qué está haciendo y pueda cumplirlo. Ese es el objetivo. También se dice claramente que, a pesar de que esto está permitido y puede ser conveniente, la persona no debe acostumbrarse a hacer promesas a Dios ni aumentar en ellas. Debe tratar de evitar la conducta perjudicial o superar lo que está viviendo sin necesidad de apoyarse en una promesa. Hay veces en que la persona no puede y necesita algo extra. En ese caso, la promesa está permitida y puede ser conveniente. Pero no debe convertirla en un hábito. ¿Por qué? Porque, como dijimos, cuando la persona promete, generalmente lo hace motivada, asustada o angustiada, y puede prometer cosas que realmente no serán aplicables ni posibles. Muchas veces eso es una fantasía, no tiene que ver con la realidad, sino con el momento que está viviendo. Por eso es mejor dejarse ayudar por otros, para que lo orienten y le digan, mira, esto no lo vas a poder hacer, pero esto sí. Esto puede ser sostenible en el tiempo y conviene hacerlo. Como dicen algunos libros de economía, a veces hay que buscar la solución subóptima. No es la óptima, pero es posible. Muchas veces es mejor algo hecho que algo perfecto. Muchas veces lo mejor es enemigo de lo bueno. Vos querés lo mejor, pero en ese momento no estás en condiciones de lograrlo. Entonces es mejor hacer lo bueno y avanzar. Después, cuando estés más fortalecido, quizás puedas llegar a lo mejor. Pregunta de un participante, ¿la palabra Dios escrita también es pecado romperla o botarla? Respuesta del rabino, hay muchas palabras que no utilizamos en toda nuestra dinámica de cursos. La palabra pecado no la utilizamos, porque no dice mucho en el lenguaje de la Torá.
Hablamos de transgresión específica, porque estudiamos leyes específicas y sus transgresiones son específicas. Esto lo aclaramos en primer lugar. Si te referís al nombre de Dios escrito en libros de Torá, como por ejemplo en este libro Los 7 Principios Divinos del Rabino Weiner, eso es Torá oral y también es palabra de Dios escrita. Toda la Torá escrita y oral, con toda la enseñanza rabínica, es palabra de Dios escrita. La palabra impuro tampoco la utilizamos en este curso. Nos referimos a lugares sucios, lugares con personas desnudas, lugares donde se practica promiscuidad o lugares con mal olor. Es mejor configurarnos de acuerdo con los términos en los que habla la Torá y en los que habla su ley. Hablamos de cosas específicas, medibles y concretas. Lugares impuros, en este contexto, no existen. Existen lugares sucios, lugares con desnudez o lugares impropios para decir el nombre de Dios. Cuando hablamos de la palabra de Dios, nos referimos a los nombres de Dios. A eso nos referimos. Pregunta de un participante: ¿es conveniente quemar folletos donde esté un nombre de Dios? Respuesta del rabino: depende. Si hablamos de folletos de idolatría o Biblias del cristianismo, entonces es un precepto quemarlos. Pero si se trata de un folleto de Torá, con una parasá de la semana escrita por alguna institución judía, o de un libro de noajismo, o de un libro toránico que ya está desgastado, mojado, manchado o que uno no quiere tener más en la casa, eso es material sagrado. ¿Qué se hace con ese libro? Se lo colecta, se lo guarda hasta tener oportunidad de enterrarlo en un lugar adecuado. También pueden juntarse varios grupos noágidas o personas noágidas que viven en la misma ciudad y enterrarlo juntos. Pueden averiguar si está permitido enterrarlo en un parque público o en la playa. Lo guardan en una caja y lo entierran. Eso es lo que hay que hacer. Si están cerca de un cementerio judío, pueden pedir permiso a la comunidad judía. Pueden decirles: tenemos tales y tales cantidades de libros y folletos, ¿podemos entregárselos para que ustedes los entierren? Puede que sí o puede que no. Todo depende. Pregunta de un participante: ¿no puede uno enterrarlo en el propio domicilio? Respuesta del rabino: sí, podés hacerlo perfectamente. Si tenés un espacio con tierra, lo podés enterrar. Ningún problema. No traje ese ejemplo, y tu pregunta es muy válida. La respuesta es: seguro que sí. No traje el ejemplo porque la mayoría de las personas que conozco viven en ciudades donde no tienen tanta disponibilidad de lugares para enterrar. Puede que no tengan jardín, parque o un espacio adecuado. Pero quien tiene la posibilidad de hacerlo en su casa, puede hacerlo sin problema. Pregunta de un participante: ¿y no se pueden quemar? Respuesta del rabino: no. Porque estarías quemando el nombre de Dios y las citas sagradas, los versículos. No solamente el nombre de Dios, sino la misma Torá. Por ejemplo, el libro del rabino Weiner está lleno de citas de Torá y del Talmud. No se puede quemar. Es una ofensa. Por eso, como dijimos al principio, hay que evitar al máximo escribir los nombres de Dios para no llegar a este tipo de situaciones. Hay casos en los que no se puede evitar escribirlos, como en libros toránicos que contienen versículos. También están los salmos, por ejemplo. Cuando se desgastan o salen de uso, el modo correcto de disponer de ellos es enterrarlos. Pregunta de un participante: ¿estar enojado o triste por un problema es una forma de faltar al respeto al Creador? Respuesta del rabino: es importante recordar que aquí hablamos de acciones. Toda la ley de la Torá se ocupa de acciones y conductas, es decir, de algo medible. No hablamos de cosas que no son medibles, vagas o inestables. ¿Por qué? Porque estar enojado o triste no es una acción en sí misma. Acá hablamos de cosas puntuales. Por ejemplo, vos podés decir: como consecuencia de que estuve enojado, agarré un cenicero y lo rompí, ¿qué hago? Eso sí es una pregunta concreta.
pero estar enojado o triste por un problema y preguntar si eso es una forma de faltarle el respeto al Creador, no configura por sí mismo una transgresión específica. La ley habla de cosas medibles y específicas. Toda la terminología de la Torá oral, que es parte de la Torá, se refiere a lo permitido o prohibido, conveniente o inconveniente, permitido o no permitido. De eso hablamos en este curso. Recordemos que los libros y materiales de Torá también se pueden entregar para que sean reciclados y utilizados para hacer otros libros de Torá. También se pueden vender o regalar. Hasta acá estudiamos el tema de los permisos para hacer promesas. Después viene el tema del juramento, que es mucho más grave. Tenemos que ver cuándo está permitido jurar, por quién se puede jurar, cuándo está prohibido jurar y por qué está prohibido. Después veremos qué hacer cuando una persona ya hizo juramentos o promesas y no los puede sostener, cómo se libera de esa promesa, cómo se desata de lo que prometió. Porque es muy grave no cumplir una promesa al Eterno. Por eso dijimos que lo mejor es evitar hacer promesas. Incluso la persona que siente que necesita hacerlo, debe tratar de no hacerlo si puede evitarlo. Y cuando promete, tiene que asegurarse, tiene que haber estimado previamente que sí lo podrá cumplir. Justamente porque es muy grave no cumplir una promesa. Igualmente, existe un modo de desatar o desarmar promesas que ya veremos en las próximas clases. Pregunta de un participante: ¿los libros se entierran directamente en la tierra o en una caja? Respuesta del rabino: no directamente en la tierra. Hay que ponerlos en una caja o en una vasija, algo que sea respetuoso, y luego enterrarlos. Obviamente, esto debe ir en congruencia con las leyes de reciclaje. Porque el noájida no puede dañar el medio ambiente. Esto lo vamos a ver apenas terminemos estas leyes, estudiaremos las leyes de respeto a la naturaleza, reciclaje y respeto a los recursos naturales. No podés dañar el medio ambiente. Es una prohibición noájida dentro de las prohibiciones de dañar al ecosistema y a los animales. Consecuentemente, no podés tomar un libro de Torá, ponerlo en una caja de plástico o acrílico y enterrarlo, porque el acrílico tarda miles de años en degradarse. Por eso podés ponerlo en una vasija de material noble, como arcilla, por ejemplo. También podés envolverlo en papel reciclable o ponerlo en una caja de madera reciclable y enterrarlo. El pueblo judío fabrica vasijas de arcilla y allí coloca especialmente las mezuzot, los pergaminos llamados clav, cuando están inválidos o ya no se pueden usar porque se humedecieron o por cualquier otro motivo. Ni que hablar de los rollos de la Torá, los tefilín y las filacterias, que se entierran en el cementerio judío con toda una ceremonia. En la próxima clase vamos a avanzar sobre el tema de juramentos y promesas, especialmente sobre el tema de los juramentos. Escríbanme un email a info@luzdelatora.org y compartan esta clase, para que otras personas se den cuenta de que este es el manual de instrucciones. Porque mucha gente habla del noajismo y no tiene la menor idea de qué se trata. Por eso es bueno que ustedes les muestren de qué se trata este manual de instrucciones, el código noájida, el pacto del arco iris para todas las naciones. Que vean que es algo muy específico y que es realmente un manual de instrucciones para la vida. Saludos para ustedes y bendiciones. Fuerza y energía. Contáctense conmigo por WhatsApp, por las redes sociales y por email. Los espero el próximo jueves en este horario y también el martes en la clase de Torá. Salom. Bendiciones para ustedes.